מקימי מעפר דל מהשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו. Ok, bueno, lo que estábamos viendo la vez pasada fue argumentos, precisamente para tener una fe más fuerte. Vimos tres argumentos ya, uno de ellos fue que tenemos que ver la naturaleza y en base a reconocer la naturaleza, ver la perfección que hay, es una forma de llegar al Creador. Otra que vimos fue a partir de ir hacia atrás, tratar de ver quién fue el Creador y a su vez el Creador de ese Creador, y así nos vamos. Y siempre vamos a terminar con la gallina, ¿verdad? Decíamos. Porque si yo digo, ese pollito no salió, esa gallina y ese gallo es su papá. Y de ese gallo, ¿quién fue su papá? Aquella gallina que, bueno, ¿te acuerdas la gallina que te comiste aquel día? Esa era su mamá. Y la de hace 2 meses atrás, esa era también su mamá. Entonces, Baruch Hashem. Bueno, decíamos entonces que algunos de los argumentos eran ellos, ¿verdad? Uno era a partir de ahí, de ver quién fue el creador de esa creación, y así nos íbamos hacia atrás y veíamos que al final iba a haber un solo creador, y ese es Akadosh Baruj Hu. Hoy vamos a ver el tercer argumento, y este está basado, ¿sí? Está basado en el hecho de que el mundo entero fue creado a partir de la nada. Una vez demostrado esto, estamos obligados a concluir que alguien lo creó. Pues es imposible que algo se cree a sí mismo. Cuando encontramos que algo existe y tenemos la certeza, pues ese fue otro de los puntos que vimos también, que nada se puede crear de la nada, y al final concluíamos que, bueno, si así hubiese, alguien tuvo que haber creado esa primera, digamos que esa primera creación. Y entonces a partir de allí, digamos que queda el tercer argumento ya cubierto, de que nada se puede crear a partir de la nada. Y esa es una de las cosas que maneja mucho la física. Por ahí hay muchos físicos teóricos que hacen mención de que la creación se creó de la nada. Entonces digamos que se dice que la entropía es capaz de crear ello, pero hasta hoy en día, de hecho, ayer Baruch Hashem estuvimos visitando Islahuaca y tuvimos la gran, ahora sí que el gran regalo del cielo, de ya no alcanzar el autobús de regreso. Baruch Hashem. Además también otro regalo del cielo hermoso, de que nos cayera mal la comida. Entonces nos fuimos a Toluca, gracias al Eterno, y pues me tocó ver algo bastante fuerte. Íbamos sobre la autopista hacia Toluca, de Islahuaca a Toluca, y pues escucho el rechinar de unas llantas, ¿no? Y así, y nada, volteo a ver hacia el lado del conductor y nada, veo que un coche sale volando, ¿no? Entonces el volantea en el momento por la reacción también del conductor, y bueno, ahí sí me quedé un poco impresionado con esa parte. Entonces me hizo más el estómago así de que de alguna manera fue algo fuerte. O sea, nunca había tocado ver un accidente así, pero me acordé mucho las palabras del Reb Nachman, que dicen de que si el Eterno nos permite ver algo, es porque alguna corrección todos los que íbamos en ese bus teníamos que hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo que corresponde pues es simplemente pedir por misericordia por esas personas, que Bezrat Hashem tengan una segunda oportunidad y puedan Bezrat Hashem conectarse con Hashem. Pero bueno, llegamos a Toluca y ya llegamos acá como a las 1 de la mañana, Baruch Hashem. Pero ya, final de cuentas, digamos que el santo bendito es en ese viaje de Toluca para acá, estaban proyectando un documental sobre muralistas, Siqueiros, Diego Rivera y demás, ¿no? Y entre ellos uno que quería hacer las cosas diferente y trabajaba con metales. Seguramente lo han visto algunas esculturas de gigantes que se hacen con metales. Hay varias aquí en la Ciudad de México. Fel Gueres es el nombre artístico de este personaje. Pero algo interesante de él, dice, pinta el caos. Entonces él plantea de que él pinta el caos, y entonces agarra la pintura y la riega, ¿no? Entonces supuestamente lo que se genera ahí es un caos, es algo accidental, pero en realidad el solo hecho de que él agarre el bote y lo haga ya no es un accidente.
Entonces es un accidente provocado al final de cuentas, ¿no? Entonces más bien digamos que eso en cierta manera pues no es a lo que se refiere aquí, que se crea de la nada. Crear de la nada sería que yo agarro el mismo bote de pintura, lo lanzo al cielo con el papel y al final cae un Tanaj. Eso se crea de la nada. O sea, señores, aquí tengo pintura, aquí tengo papel, vamos a hacer un Tanaj. ¿Todos listos? Sí. Cae el Tanaj bien hechecito, con las coronitas, todo acá, letra hebrea. Entonces eso no es posible. Entonces, en ese sentido, digamos que la creación de la nada en sí, hoy en día no existe. Nada se puede crear de la nada. Inclusive cuando Paró, dijo, ¿quién es Hashem? Cuando dice ¿quién es Hashem? Dice, yo no lo conozco, pues el que te hizo, yo me hice a mí mismo, dice Paró. Entonces, hacerse a sí mismo no es posible. Entonces, de manera, bueno, ahí hay toda una cuestión muy interesante de por qué eso dijo Paró. Y entonces, inclusive hay una tefilá de Paró también, que vemos que con la cual él consigue el perdón de Hashem y una segunda oportunidad y vuelve a hacer Nimbe. De tal manera que cuando escucha a Hashem se paró, ahora sí no se le olvidó quién era Hashem. Inmediatamente puso digamos que en Teshuvah a los animales, porque dijo Hashem cumple lo que promete. Y bueno, hay una parte interesante que hay varios jamín que hacen mención de que cuando Paró está hablando con el pueblo de Misraim, se le revela y le dice, si quieres seguir siendo rey, esclaviza a Israel. Tenemos temor de Israel. No queremos que Israel sea quien nos domine. Queremos cometer a Israel. Si no, buscaremos otro rey. Entonces, pero no nada más eso, no solo vamos a buscar otro rey, te vamos a dar cuello a ti. No, pero Joseph hizo este rey y demás. Ya dijimos. O sea que Paró en sí todavía defendió. O sea, acuérdense de las bondades. Pero como estuvo condicionado finalmente por el temor, él dijo, no conozco a Joseph, no sé quién fue Joseph, no conozco a Hashem, pero fue por temor al hombre. Por esa razón vemos que en esa misma medida Hashem le pide al pueblo de Israel que sacrifique el ídolo de Misraim. Entonces ahí el cordero, así como decirle en la India, sacrifiquen vacas. Entonces de esa magnitud era. Entonces ahí fue probado, se le mostró a Paró que si él hubiese defendido ahora sí que su postura, no hubiese pasado nada. Como no pasó nada después de que Israel mató a los corderos. Entonces bueno, ahí vemos toda esta secuencia del Éxodo, es una forma de ver que nada vino de la nada. El santo bendito movió toda la naturaleza. O sea, bueno, y si no queremos meter en la ecuación a Hashem, digamos, algo movió toda la naturaleza. Porque como les platicaba el documental de Discovery Channel, allí ellos hacen mención de cómo las plagas sí son posibles que se reproduzcan, las langostas, de que el fuerte viento y todo eso a través de una cuestión volcánica. Ellos explican cada una de las plagas que se dieron, pero la pregunta al final siempre fue muy, muy contundente. Ok, ya vimos que todo eso se puede producir, ya vemos ejemplos en diferentes partes del mundo que se puede generar que el agua se vuelva sangre. La pregunta de todo esto es, ¿quién controló todo eso? O sea, ¿quién se encargó de que todo eso ocurriese en ese orden? Esa es la cuestión. Entonces ahí es donde entra la ecuación de que no surgió de la nada. El creador pudo, y si nos vamos hacia atrás vamos a llegar a un punto en el cual, ok, llegamos al primer hombre y la primera mujer. ¿Quién nos creó? Vamos más atrás todavía y inclusive vamos a pensar, ok, surgió de la nada el hombre y la mujer, pero ¿qué hizo que esas proteínas de ahora sí que nuclearan y empezaran a crear proteínas más avanzadas? ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Y podríamos digamos que en ese proceso ver muchos aspectos, pero entonces aquí la pregunta es, de la nada no surge absolutamente nada. Entonces que un planeta se estrellara con la Tierra y se creara la Luna, y en base a eso se crearan fuerzas de mareas y la dinámica atmosférica cambiara, alguien estuvo diseñando todo, porque todo ha sido con suma precisión. Entonces en ese aspecto nada viene de la nada, y dice el creador, yo soy el primero y yo soy el último, fue mi mano que fundó la tierra, mi diestra extendió los cielos, yo los llamo y ellos perduran en armonía.
no hay otros dioses fuera de mí, no hay Dios recto salvo yo, ni redentor fuera de mí. Entonces Hashem es el primero y será el último. Cuarto argumento. Para refutar a quien plantee que el creador es más de uno, diremos que la esencia de ellos, es decir, de esos supuestos creadores, debería ser una o bien no una. Si él dice que la esencia es una, entonces se trata de una única cosa y en consecuencia el creador no es más de uno. Si él afirma que cada creador tiene una esencia que no es de la misma de ninguno de los demás creadores, ello determina como resultado de su diferencia y desigualdad que debe haber una disociación entre ellos. Ahora bien, cualquier cosa que esté separada y dividida es limitada, cualquier cosa limitada es finita. Es decir, si piensas que son muchos dioses y cada dios tiene una parte, por ejemplo, el caso de los dioses antiguos, el dios del aire, el dios de la tierra, el dios del agua, entonces queremos hacer algo, juntamos a todos los dioses. Pero ahí ya no hay un Dios todopoderoso, porque entonces está limitado el poder. Entonces pensar en muchos dioses limita que exista un solo creador. Entonces vemos que bajo ese punto de partida debe haber alguien que inclusive le esté dando esos poderes, porque al definir que cada uno tiene un poder específico, implica que alguien le otorgó ese poder. Y ese alguien tiene que tener todos los poderes, como para poder decir tú vas a hacer esto, tú el otro y demás. Entonces, en consecuencia, el creador no es más de uno. Ahora bien, cualquier cosa que está separada y dividida es limitada, cualquier cosa limitada es finita, cualquier cosa finita es compuesta, cualquier cosa que es compuesta seguro fue creada y cualquier cosa que fue creada tiene un creador. Y también vimos eso, ¿verdad? Que no puede a partir de la multiplicidad llegarse a que hay uno. O sea, es decir, aquí con este argumento se rompe tres que son uno. No existe eso que son tres que son uno. Es más, ¿por qué razón muchos sostienen eso, que tres que son uno? Si hay una explicación. La razón por la cual tres que son uno es porque sí existen tres que son uno. Y eso lo maneja el judaísmo. Los tres que son uno es Hashem, la Torah e Israel. Ahora, ¿cómo es posible que esos tres sí puedan ser uno? Porque en realidad no es que estén separados, nunca se han separado los tres. Hashem es la causa primera, la Torah es su voluntad escrita. Entonces, si yo escribo un libro, ¿el libro es parte de mí, sí o no? Sí. Entonces, digamos que ahí sí puedo yo aplicar. Entonces, la Torah es la voluntad de Hashem, por lo tanto es Hashem. Ahora, agarra Hashem un pueblo y le dice: les voy a dar mandamientos. Si ellos, después de que ven que no pueden recibir la santidad del Creador, ¿qué creen que sucede? Mueren, ¿verdad? Y al morir, ¿qué es lo que va a suceder? Dicen: no queremos que el Creador nos hable porque morimos. Entonces dice: así que haremos y luego entenderemos. O sea, todo lo que diga Hashem lo vamos a hacer. Moshe, tú sube, trae las instrucciones, todo lo que Hashem diga lo vamos a hacer. Aquí viene un punto muy importante. El pueblo de Israel está sometido a la voluntad de Hashem. Aquel que hace la voluntad de quien lo manda, digamos que es como si fuese quien lo manda, porque está representando a. En ese sentido diríamos que Israel es el medio que Hashem emplea para traer la luz de este mundo, pero es su propia luz. O sea, en otras palabras, él es el instrumento del Creador. Entonces Israel viene siendo eso. Entonces ahí sí vemos que Israel toma la Torah, que es la voluntad de Dios, la hace suya, hace esa voluntad, entonces es como si Hashem estuviese obrando. Entonces por esa razón ahí vemos que Israel, la Torah y el Creador sí son uno. Cosa que no aplica cuando pensamos tres que son uno. Porque el otro tres que son uno, ahí sí no aplica. La traducción que se hace fue lo que ocasionó que hubiese ahí un error. Porque, por ejemplo, cuando se habla de esa trilogía, Hashem hacen referencia al Padre. Cuando hablan de Israel, hablan del Hijo. Y cuando hablan del Espíritu, hablarían de la Torah. Pero tendrían que explicarlo así. Y si lo explican así, sí son uno. Pero si no se explica así, ya no son uno. Ya hay una multiplicidad. Y por lo tanto, esa multiplicidad no puede existir así. Ok. Entonces, únicamente tú eres el Eterno, solo tú, dice Nehemías 9:6. El quinto argumento deriva a partir de las nociones de pluralidad y unicidad. En su tratado, Euclides define la unicidad de la siguiente manera. Eso ya lo hemos visto también, ¿verdad? De Euclides.
Ya el quinto argumento lo vimos, entonces, que a partir de definir la unicidad como una cualidad en virtud de la cual se dice que algo es uno. Y nos dice, eso significa que la unicidad precede en forma natural aquello que se dice que es uno, tal como cuando afirmamos que la noción del calor precede a cualquier cosa que llamamos caliente. Si no existiera la noción de unicidad, no habría ninguna cosa sobre la cual podría declararse que es una. Entonces, digamos aquí que si la pluralidad fuese lo primero, no podría, digamos que no hay manera de que se crea a través de la pluralidad. Siempre tiene que ser unicidad. Porque vemos que regularmente las cosas, si yo tengo una esencia, hablando de la tabla periódica, ¿a partir de qué elemento se compone todo? De hidrógeno. Vemos que en el Sol, aunque es un plasma de hidrógeno, constantemente está haciendo ahí fisión, fusión, o sea, de todos los procesos, inclusive de radiación, se dan en el centro, y ese hidrógeno se convierte en helio. Y vemos que cuando se dio la primera explosión, todo era hidrógeno. A medida que fue avanzando, digamos que fue decayendo y cada vez se hizo más pesado. Entonces, de esa manera se explica por qué razón hay metales muy pesados. Entonces, de tal manera que una estrella que está a miles de años luz de nosotros, cuando llega, digamos que el remanente de esa estrella, hablando en radiación, a lo mejor era un núcleo de hidrógeno, era un protón. Cuando llega aquí, llega siendo un protón también, pero a lo mejor ya un protón de algún metal pesado. Entonces, ¿eso por qué? Por todo el viaje que hizo, fue decayendo su energía. Entonces vemos de esa manera que de la misma forma, si yo me voy hacia atrás, voy a darme cuenta que esas divisiones ya no van existiendo, se van unificando y hasta el final surge uno nada más. Y eso es la concepción que hoy en día se tiene precisamente de la generación del universo. El Big Bang todo era uno solo. Ese uno solo explotó y a partir de ahí se creó todo. Y bueno, inclusive digamos que hablando como en la figurita que les mostré la vez pasada, ahí vemos cómo en diferentes tiempos se dice que se va creando la materia, pero llegamos al punto al cual hoy en día pues ya hay una distancia bastante grande desde ese punto inicial, de tal manera que la creación hoy es más burda. Y entonces eso mismo podría haber una equivalencia con lo que enseñan los cabalistas de los mundos, y que ese mundo es el mundo de Asia, donde aparentemente rigen más leyes naturales que van a estar siempre dando día, noche, fenómenos, etc. Entonces, en ese sentido, la idea que debemos representarnos acerca de la unicidad es la de singularidad y aislamiento en el sentido más absoluto posible. La unicidad es la cualidad de aquello que no tiene asociación o comparación con nada, algo completamente desprovisto de pluralidad o número. La unicidad no es resultado de combinación con algo más ni de la disociación de cierta cosa. Decir que algo es único sería unicidad, es uno y único, de manera que no hay forma de dividirlo. La materia se puede dividir, o sea, durante mucho tiempo se pensó que el átomo era lo más pequeño. Después vino alguien más, dijo no es lo más pequeño, hay protones, hay electrones y hay también neutrones. Y además dijo, ¿saben qué? Pues si creían que el protón era lo más pequeño y los electrones sí son los leptones. Ese sí es una partícula pequeña, pero cuando hablamos de neutrones y protones se creen, no son los más pequeñitos. Existen los que son los quarks, y entonces esos están hechos de quarks, y hay 6 sabores diferentes. Por así se llaman, o sea, son sabores. Le pusieron, cada uno de los componentes son sabores, que no uno esperaría limón, fresa, cosas así. No están así, sino que están dados como arriba, abajo, y digamos que por posiciones. De manera tal entonces que eso es lo que actualmente hoy la física ha demostrado. Además de ello, ya también la problemática de cómo es posible que cargas del mismo signo estén en el núcleo, pues ya se ha explicado que es la fuerza fuerte que está en el interior del núcleo atómico, y hay una fuerza débil también. Y además una sustancia que hablamos, los gluones, que son como el pegamento de esas partículas, que esa fuerza es más grande que la fuerza eléctrica de las partículas. Entonces hasta ahí va muy bien el diseño, pero nuevamente digamos que no se llega a una unicidad. Si se estudia más, se va a encontrar todavía más separación. De tal manera que lo interesante ahora es lo que el rabino Yehiel nos comentaba también de investigaciones que se han hecho al respecto en el área de medicina. Él nos platicaba que recientemente se llegó a tener un microscopio con una lente
tan profunda que dice que ponían algún pedazo de tejido y como que se apreciaban como letras hebreas, dice el Rab. De tal manera que al estarlas viendo, dijeron, bueno, como que dice algo allí, pero fueron a buscar una persona que conocía de letras, y entonces ve y dice, a ver, mira, y ya dice, perro. ¿Perro? Sí, esto es tejido de perro, ¿no? Y dicen, no dijeron, se quedaron callados, pero sí escépticos, ¿cómo sabía que era carne de perro esto? Dan otro y dice, Ish, hombre, esto es tejido de hombre. Y se queda, agarran otro, Sefardea, esta es rana. Y entonces dicen que logran ver cómo en los tejidos estaba ahí una estructura que formaba letras hebreas en un hebreo antiguo. Entonces con eso queda, digamos que hay más que demostrado que lo que conforma esta unidad que vemos como hombres son letras hebreas, como lo han dicho los cabalistas, que todo el universo se sostiene a través del Aleph Bet. Entonces Baruch Hashem, o sea, la pluralidad es la suma de muchos unos, por lo tanto la pluralidad no puede preceder a la unicidad, sino que solo será un agregado a ella. Cuando a través de nuestras mentes o sentidos percibimos pluralidad, podemos tener la certeza de que la unicidad le precede, así como el número 1 precede a los demás números. Entonces, en conclusión nos dice, la pluralidad no puede existir sin la unidad. Ese fue el quinto argumento que vimos. El sexto deriva de la consideración de las propiedades accidentales ligadas a todo aquello que posee la pluralidad. La pluralidad es un accidente que influye en una sustancia, o sea, una cantidad. Y aquí lo que habíamos visto es que cuando hablamos de que es un accidente, pues para que sea un accidente no tiene que haber influencia de nada. Entonces realmente las cosas que digamos ocurren por accidente no lo vienen siendo, porque si fuese un accidente se daría mucho. Digamos que es algo como algo azaroso, pues no hay un orden, pero aquí la cuestión es de que cuando sí. De eso, bueno, recuerdo que en el pod viene que uno no debería verlo como casualidad, porque si no estás como descubriendo de gratis. De hecho, eso es lo que habla precisamente el azar. O sea, azar es esa parte de que no hay una cuestión que precede. O sea, simplemente, eso se surgió de la nada. No puede ser así. Y damos el ejemplo precisamente de un edificio. Se está construyendo un edificio aquí en la esquina, se va a hacer un complejo gigante. Entonces, como si ustedes vinieran, se van un año, regresan y ya hay un complejo allí. Y llegan y me preguntan, oiga, ¿y ese complejo? Y yo, no estaba ayer. Eso es azar. Entonces nadie va a creer que ese complejo no se hizo de la noche a la mañana. Entonces en ese sentido, digamos que azar sería eso. De la nada aparece todo. Entonces es lo que dijimos al inicio, que nada se crea a sí mismo. Entonces bueno, puesto que Dios es el creador de las sustancias y los accidentes, ninguno de los atributos inherentes a las mismas pueden ser adjudicados a la esencia de su gloria. Y una vez que ha sido demostrado a través de la razón y la escritura que el creador es exaltado más allá de toda semejanza o comparación con cualquiera de sus creaciones, y siendo que la pluralidad de una sustancia es una propiedad accidental, esto determina que es imposible adjudicar algún atributo de pluralidad a la esencia de la gloria del creador, y siendo que él no puede ser descrito en términos de pluralidad, obligatoriamente debe ser uno, ya que entre la pluralidad y la unicidad no existe un término medio. Por consiguiente, el creador no puede ser más de uno, y más aún es forzosamente de uno saber que nada más es uno. Entonces, es decir, cuando hablamos de pluralidad, necesariamente debe haber algo que lo está uniendo. Necesariamente vamos a ver que hay uno. Entonces, digamos que sigamos colocando la pluralidad, y lo hemos dicho de la Kabbalah. La Kabbalah, de repente, como dice el rollo Natán, vamos a hablar de Kabbalah, todos, ¿no? Dice, vamos a hablar de los 72 nombres de Dios, todos, ¿no? Pero 72 nombres de Dios, ¿qué habla? Pluralidad. La pluralidad es eso, o sea, yo puedo ver
un nombre del Eterno que se manifieste en parte de la creación y otro nombre que se manifieste en otra parte. Entonces yo a través de este nombre del Eterno puedo ver que se hizo toda la creación, pero si yo uno todos los nombres, al final me queda un solo nombre, Yud Kei Bat Kei, y de ese nombre derivan todos los nombres. Entonces vemos que inclusive allí cuando hablamos de 72 nombres de Dios, el principal es Hashem, y de ahí derivan los 72. Entonces esa es la razón de la pluralidad. La pluralidad existe porque nosotros vemos, digamos, que esa parte material o ese fenómeno especial, pero está ligado a un nombre de Dios, y nos buscamos otro y vamos a ver otro nombre de Dios, y así podemos ver diferentes nombres de Dios, pero es parte de que el Eterno está oculto en este mundo. Esa es parte de que Él se oculte. Entonces, como dijo Hannah, no hay nadie santo como el Eterno, pues no hay nada fuera de ti. Eso en Shemuel Aleph 2.2. Séptimo argumento es que si el creador fuera más de uno, entonces cabrían dos posibilidades: o bien que cada uno de ellos pudo haber creado el mundo, es decir, sin asistencia alguna de algo ajeno a ese uno, o bien que no hubiera sido capaz de crearlo sin la asistencia del otro. Entonces es decir que si hablamos de que hay varios creadores, estaríamos pensando en que, ya dijimos, limita el poder, no es omnisciente, no puede conocerlo todo porque hay otro creador, no puede ser omnipresente tampoco. Y entonces, si cualquiera de ellos habría podido crear el mundo por sus propios medios, entonces cualquier otro creador pasaría a estar de más, pues uno solo podría haberlo hecho sin asistencia de los restantes. Y de verdad que esto puede decir, bueno, ¿quién podría creer eso? Hay toda una teoría. Precisamente, no sé si llegaron a oír hace tiempo que hablaban mucho del planeta Nibiru, que el planeta Nibiru iba a acercarse y que iban a venirse extraterrestres y un montón de cosas ahí bastante sacadas jalada de los cabellos, decían al respecto, porque hay un judío que escribió una serie de libros donde ellos hablan de que somos experimentos extraterrestres y que son ahora sí que estos seres pertenecen a ese planeta llamado Nibiru, y bueno, toda una serie ahí de argumentos que dan, pero la cuestión aquí con eso se refuta. O sea, ese tipo de pensamiento, es decir, si realmente existiesen varios seres que pueden crear seres como nosotros, ¿por qué somos los únicos? Los demás tienen también poder de crear. Y entonces ahí surge otro grupo de personas que dicen, no, es que los estos que son los reptilianos, y que empiezan a hablar de diferentes seres humanos que viven también en ese planeta, y empiezan a hacer sus teorías conspirativas de que ciertos artistas de Hollywood son reptilianos y que otros son de quién sabe dónde, y que los faraones tenían una cabeza así, que porque lo ocultaban digamos que una deformación por no ser de ese planeta. Bueno, hay toda una serie de cosas, pero todo esto caemos en lo mismo. Si existiera, ¿dónde está? O sea, son teorías conspirativas al final de cuentas todo esto, pero cuando ya sabemos, y por eso este conocimiento, porque a lo mejor ahorita no han oído, pero en un momento se van a encontrar alguno que sí crea todo eso y digan, mira, y tengo pruebas. ¿Y cuál es su prueba? 80 libros de este judío. Pero no hay. O sea, aquí el judaísmo es debes saber, no es creer, saber. Si dices que hay reptilianos, tráeme uno para que lo conozca. Vamos a hacerle examen de ADN a esos artistas de Hollywood y te vas a dar cuenta que tienen el mismo ADN que el ser humano. Entonces, como decían antes, ¿no?, que los españoles son de sangre azul. Entonces ya cuando mataron a un español, ¿no?, que tenía sangre azul. Entonces ya se dieron cuenta que tampoco son de sangre azul. Entonces todos tienen la sangre roja. Entonces no hay aquí nadie más ni nadie menos. Pero si la creación no hubiera podido ser completada a menos que esos creadores colaboraran entre sí, entonces ninguno de ellos sería completamente soberano y omnipotente, pues cada uno sería limitado e ineficaz, y cada uno de ellos sería definitiva y concluyentemente débil. Ahora bien, lo que es débil es limitado en su poder y en su esencia. Entonces con eso se descartaba, y ahí fue donde nos quedamos, el séptimo argumento. Entonces no puede existir tal cosa. Pluralidad no da origen a todo lo que conocemos. La pluralidad tiene que tener antes algo que la precedió. Y si nos vamos a lo que precedió antes que eso, va a haber alguien más, alguien más, alguien más.
así como nosotros haciendo el análisis propio, ¿no? Yo donde vine, de mi papá y mamá, y mi papá y mi mamá de mis abuelos, y mis abuelos de mis bisabuelos, y así me voy hacia atrás hasta llegar al primer hombre. Bueno, a lo mejor voy a llegar hasta Noah, porque no voy a encontrar ahí de repente encuentro como que algo pasó, ¿no? Pero llego a Noah, y a lo mejor por Shem, por Jafet, o no, por ellos dos, Ham no creo. Alguno de ellos los vamos a quedar, ¿no? ¿En la India o dónde? En el África. En el África, sí. Sí, estaremos en el África, entonces no, además que también como sabemos, la tribu de Judá emigró de Israel a Sefarat. Entonces digamos que gran parte del ladino que se dio allí pues eran tribu de Judá. El Rambán, todos ellos, los gigantes de la Halajá, pues son la tribu de Judá. Entonces luego viene Sefarat y nos conquista. Entonces toda esa influencia más bien como que va del lado de Shem, como por ahí va. Pero puede ser Jafet también. Ok, el capítulo 8 nos quedamos en entender lo que es relativo y absoluto. Hasta ahorita hemos hablado nada más de todo lo que vimos fue unicidad. Darnos cuenta que necesariamente existe un creador que es la causa primera, a partir de lo cual todo se da. Ahora se explicarán los conceptos de uno relativo y uno absoluto. El término uno, llamado ejat, se emplea en dos sentidos. Uno en un sentido accidental, el uno relativo, y dos en un sentido esencial, el uno absoluto. Entonces, bueno, hay que entender lo que es relativo y lo que es absoluto. Por ejemplo, hoy tenemos también por parte de la física el conocimiento de lo que es relativo. Y hay una teoría que se llama teoría de la relatividad. ¿En qué consiste esa teoría? Bueno, principalmente en de que nada es lo que parece. Eso es interesante porque esta teoría dice nada es lo que parece. Todo lo vas a ver de acuerdo como tú lo quieras ver. Es relativo de quién observa. A eso hace referencia. Y entonces aquí un ejemplo muy clásico que en casi todos los libros de física seguro lo han oído, de los dos hermanos, que uno se va al espacio viajando a una nave a la velocidad de la luz. Pero esa es la condición. Tiene que viajar en una nave que sea capaz de viajar a la velocidad de la luz. No nada más salir una nave y listo, porque he oído por ahí algunos comentarios de algunos, es que si yo me voy al espacio, en el espacio no envejeces. Sí, solo si viajas a la velocidad de la luz. Es más, si fueses Flash, aquí no envejecerías. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que sostiene la teoría de la relatividad es que todo aquello que viaja a la velocidad de la luz tiene un tiempo diferente. Ahí es donde el tiempo se hace relativo. Ahora, esto sonaba todo como algo descabellado. Dijeron, bueno, Albert Einstein, ¿qué pasó ahí? Ya se deschavetó, llegaron a pensar muchos. ¿Por qué razón? Porque eran teorías muy, muy extrañas. O sea, ¿realmente algo puede viajar a la velocidad de la luz? Bueno, después ya en su tiempo, empezaron a descubrirse la radiación cósmica. Se dieron cuenta que sí había partículas que viajaban a la velocidad de la luz, pero no había una prueba precisamente de esa teoría, que existiera esa relatividad. La prueba la vinieron a otorgar los japoneses. A través de la radiación cósmica, empleando de estos plásticos centelladores, que lo que hacen es si un electrón, un protón cruza ahí a la velocidad de la luz, pues manda un destello, porque excita, digamos, que el cristal. Y después una propiedad química es de que si algo está en un estado excitado, tiene que regresar al estado anterior, y entonces al hacer eso emite un fotón. Entonces vemos que por eso se llama plástico centellador, por la luz que va a reflejar debido a estar en un estado elevado. Entonces bueno, en ese sentido, digamos que hicieron muchas pruebas los estadounidenses sobre cristales, todo funcionaba bien a nivel de tierra y demás, vieron que la radiación disminuía, pero los japoneses fueron más allá, dijeron, ¿qué pasaría si meto yo un cristal centellador en una mina? Y fueron y se metieron en una cueva subterránea, digamos que ahí a una gran profundidad metieron ese cristal, y de repente se dan cuenta que sigue contando el centellador, pac, 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 y se dan cuenta que son muones, son partículas también esas muy pequeñas, casi despreciables de masa, pero estas se podían ver desde su formación, que es cuando los piones decaen en muones, eso a una altura más o menos de 15 kilómetros, digamos que del nivel de tierra, y entonces a partir de allí se le da una vida media al muón de 6 microsegundos. La pregunta más grande que hicieron los físicos fue, ¿cómo es posible
que una partícula que vive 6 microsegundos, que debe avanzar unos cuantos metros, llega hasta la profundidad de la Tierra y no terminó allí. Atraviesa la Tierra y sigue su camino. Allí es donde se queda ya reafirmada: Albert Einstein tiene razón. Al punto de una partícula, digamos que el mundo de una partícula es diferente al mundo de nosotros. Y entonces allí es donde se comprueba que existe una relatividad. Entonces relatividad es que va a depender del marco de referencia, de quién estén viendo. Una partícula de luz, digamos que su vida es diferente a la vida de nosotros. En ese sentido, digamos que eso es lo que se conoce como relatividad. Relatividad es que cada uno tiene un punto de referencia. Aquí, digamos que estamos tratando de tener un pensamiento absoluto todos, pero cada uno tiene un pensamiento relativo. Cada quien tiene una forma de pensar diferente. La Torah, la que trata de darnos un absoluto, es que todos, no hay duda de que así es. Y entonces en ese sentido, digamos que la única verdad absoluta es Hashem. Nunca va a cambiar. Hashem nunca va a cambiar. De ahí en fuera, todas las verdades que podamos tener son relativas, como ese conocimiento, como la forma de pensamiento. Pero cuando nosotros nos sometemos a la Torah, ahí recién se empieza a crear un pensamiento absoluto. Entonces, bueno, el término uno, ejat, se emplea en dos sentidos: en un sentido accidental, que es el uno relativo, y en un sentido esencial, que es el absoluto. El uno en sentido accidental. También en sentido accidental el término es empleado en dos maneras. Uno, en ocasiones el término uno se aplica a cosas que denotan pluralidad, generalidad o reunión. Ejemplo de ellos son una clase, la cual incluye varias especies; una especie que incluye a muchos individuos; un individuo, el cual está compuesto de muchas partes; una hueste, la cual incluye a muchas personas. También en la medición hablamos de un cor. Esos nombres que Rebenu Behaye menciona aquí se refieren a distintas medidas de capacidad usadas en la época bíblica o talmúdica: un in, un robá, un litra. Este último nombre, que proviene del griego, es una medida de peso como la libra. Y aunque cada una de estas medidas está compuesta de muchas partes individuales, igual se hace referencia a cada una de ellas con el término uno. Por ejemplo, decimos un metro, 100 centímetros; un centímetro, 10 milímetros; un milímetro podemos ir a una escala menor. Entonces, de manera tal que esas son una unidad relativa. Aparentemente es uno, pero depende de la referencia. Cada uno de los ejemplos que mencionamos es simbólicamente referido como uno, debido a que las numerosas partes individuales que se incluyen dentro de una denominación poseen una cosa en común que las vincula. Simultáneamente, cada uno de estos ejemplos es aludido como una entidad plural, pues engloba numerosas partes. Cuando estas cosas están separadas entre sí e aisladas, cada cual pasa a ser llamada una en sí. En cosa como las que acabamos de mencionar, la noción de unicidad constituye algo circunstancial y cada una de ellas es singular en un sentido y plural en otro. Si hablamos de un individuo, para decir que somos un individuo tenemos de tener este brazo. No digo, este brazo no sé de quién es, no sé que es mío y lo veo como parte de mí. Este ojo, no puedo decir este ojo es el de Mijael, no, este es el mío. Entonces digamos que esto es un ente, pero ese ente está compuesto de muchas partes. Un automóvil, decimos, un automóvil, oye, yo veo 4 llantas, como que uno. Es que son parte del automóvil. Esa es, digamos, que la unidad relativa. Siguiente, el segundo modo en que el término uno es empleado es en un sentido accidental. Es cuando no queremos referir a algo individual, a algo que no aparenta ser plural ni pareciera incluir muchas partes. Por ejemplo, una mayonesa. La mayonesa aparentemente yo lo veo como una, ¿no? Pues es un compuesto, pero sí, al final de cuentas vemos que hay muchos componentes en esa mayonesa, aunque sea homogénea, ¿verdad? Una mezcla homogénea. Entonces, ok, continuamos. Dice entonces, cuando nos queremos referir a algo individual, algo que no aparenta ser plural ni pareciera incluir muchas partes, pero aún así es plural en esencia, o sea, es plural en el sentido de que constituye una combinación de materia y forma, de sustancia y accidente, y se halla sujeto a influencias accidentales como ser, creación, destrucción, división, metamorfosis, combinación, disgregación, cambio, transformación, asociación, todos los fenómenos que manifiestan pluralidad y que están en conflicto con la noción de unicidad. Entonces, por ejemplo, dentro de química tenemos las mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, y tenemos lo que es un compuesto.
La diferencia entre una mezcla y un compuesto sabemos que va a ser principalmente el hecho de que el compuesto tiene nuevas propiedades físicas y químicas y se considera como un nuevo elemento. La mezcla no, la mezcla sigue manteniendo sus propiedades, cada elemento que forma parte. En el caso de la mayonesa, digamos que es una mezcla homogénea, no se pueden ver sus componentes, pero sí hay métodos de separación, sí se pueden separar. En el caso de una mezcla heterogénea, pues sería como hacer una agua con clavos. Podemos ver lo que compone, ¿no?, el agua con clavos. Una agua de fruta y ver los pedazos de fruta, entonces ahí vemos, ese es un tipo de mezcla heterogénea, como vemos sus componentes. Por consiguiente, la pluralidad existe en aquello que es referido como uno, y cuando el término uno es aplicado a algo que en su esencia exhibe pluralidad y cambio, está indudablemente siendo usado en el sentido accidental. En tales casos, el término uno se emplea en un sentido simbólico accidental y no en un sentido absoluto. Pon atención y comprende esto, dice Rabenu Bejaye. Comprende esto, o sea, la unicidad relativa sí va a admitir múltiples, pero la unicidad absoluta no admite múltiples. Y vamos para allá. La unicidad en sentido absoluto. El uno absoluto también puede ser de dos clases, el teórico y el real. El uno teórico es el uno numérico. La fundación y el comienzo de toda numeración es la señal y el símbolo de un comienzo previo al cual no hay comienzo, pues todo comienzo absoluto es llamado uno. Por ejemplo, todos sabemos que el uno es uno, ¿verdad? Este es uno. Entonces nos acuerdan que es uno, ¿ok? Ese es el uno de las matemáticas. Pero definir este uno, hoy en día nadie puede definir este uno. O sea, las matemáticas siguen ahí tratando de definir el número 1, lo cual ya es una cuestión compleja. O sea, tratar ya de definir ya el número como tal no es tan, o sea, cae en el terreno de lo filosófico ya. Entonces, por esa razón es que, sobre todo en Londres, cuando uno tiene un doctorado en matemáticas, no es el título como tal. De hecho, un doctor en matemáticas es llamado un doctor en filosofía. Y el título aparece como un doctorado en filosofía. ¿Por qué? Porque va más allá, o sea, no va solamente esas reglas de geometría y demás, no se queda ahí. La matemática va más allá. Ya cuando hablamos de un doctorado es empezar a ver cómo es que se creó toda esa teoría de números y teoría de geometría y demás, que ya son reglas, y entonces es tratar de ver la base de esa matemática. Entonces ya termina siendo un filósofo más que un matemático. Ok. Dice, es la señal y el símbolo de un comienzo previo al cual no hay comienzo, pues todo comienzo absoluto es llamado uno. Como dice la escritura, hubo atardecer y hubo mañana día 1, Bereshit 1:5. En lugar de decir el primer día, el versículo dice día 1, debido a que 1 es el término para referirse a cualquier comienzo antes del cual no hay comienzo. Y aunque el término primero también denota esto, algunos comentaristas bíblicos explican que primero indica necesariamente que hay un segundo. Pero cuando concluyó el primer día de la creación del hombre, no sabía que habría un segundo día. Y aunque Dios sí lo sabía, Dios escribió la Torá para el hombre. Por otra parte, el comentario Tub Alebanon ofrece otra explicación, más relacionada aún con lo que escribe Rabenu Bejaye. Él cita el Midrash Bereshit Rabbah, que dice que el texto bíblico escribe día 1 para enseñar precisamente sobre la unidad y unicidad de Dios, pues solo Él estuvo en ese momento. Entonces por eso dice 1. Cuando se duplica se le llama segundo, cuando se triplica tercero, y así sucesivamente hasta 10, donde la primera cifra regresa al número 1 y entonces progresa hacia la centena, el millar y así sucesivamente sin fin. La definición de cualquier número es por lo tanto la suma de muchos unos, y la razón por la que llamé uno teórico a la primera clase de uno absoluto es porque un número no es algo que pertenece al terreno de los sentidos físicos, sino más bien algo que se percibe en la mente. Es únicamente el objeto contado por el número lo que se percibe con alguno de los 5 sentidos o con todos ellos. Es decir, cuando hablamos matemáticamente del 1, estamos precisamente haciendo referencia a un concepto sí muy elevado, ¿verdad? Pero es teórico. Las matemáticas son teóricas. Si vamos a ver dónde está el 1, que las matemáticas hacen este énfasis, no hay. Solamente está en la mente del primer hombre que definió esa unicidad. El segundo, sí es un 1 físico, que existe.
Pero la segunda clase de uno absoluto es real y no teórica y abstracta. Es un uno que no puede ser incrementado, cambiado, transformado. Tampoco puede describirse mediante atributo físico alguno, no se halla sujeto a influencias accidentales como ser, creación o destrucción, ni a ningún tipo de cambio. Jamás cambia de posición ni se mueve, no se parece a ninguna cosa, nada es como él y no está asociado a nada. El uno absoluto no tiene comienzo ni fin, pues todo lo que posee comienzo y fin necesariamente está sujeto a creación y destrucción, y todo lo que está sujeto a creación y destrucción finalmente cambia. El cambio está en contradicción con la unicidad, por consiguiente aquello que está sujeto al cambio deberá ser más que uno, y la razón es que previo al cambio, antes del nuevo comienzo, aquello era algo distinto de lo que después se transformará. Esto determina que necesariamente posee pluralidad. Entonces el uno absoluto es algo que no va a cambiar nunca. Ahora sí, que pase lo que pase, va a seguir siendo uno. Asimismo, el hecho de que algo posea similitud con otra cosa constituye una propiedad accidental. Ahora bien, todo aquello que posee una propiedad accidental es plural, y no hay ninguna propiedad accidental, cualquiera que sea atribuible a la esencia de la gloria del uno absoluto. Y si alguien pretendiera afirmar que la cualidad de la unicidad constituye una propiedad accidental en el uno absoluto, y no que ella está en su esencia, y puesto que esa unicidad es una cualidad accidental, ya que es un número imperiosamente denota pluralidad, tú, Alevano, le respondemos que nosotros le atribuimos al uno absoluto la unicidad, no como una propiedad accidental en él, sino solo a efectos de descartar cualquier connotación de pluralidad o multiplicidad respecto de él. Pero de ningún modo es posible referirse al uno absoluto mediante cualidades que afirmen pluralidad, cambio, transformación en lo que respecta a la esencia de su gloria. Con eso queda concluida la explicación sobre los conceptos del uno relativo y uno absoluto, compréndelos bien, dice Renouvier. Entonces el uno absoluto es aquello que nunca va a cambiar. De tal manera que cuando hablamos también de verdad absoluta, verdad relativa es porque nos dicen los sabios que cada uno de nosotros tiene una verdad relativa. Es decir, si yo digo es que el cielo es azul, alguien dice no, es celeste. Bueno, sí, de azul es muy general, ¿no? Entonces digamos, ok, bueno, pero ¿qué tipo de azul? No, es que tampoco es celeste, está como verdoso, no sé, y depende, a veces está rojo, a veces, o sea, realmente no puedo decir que el cielo es azul, porque yo a veces lo veo rojo, o a veces lo veo rosa, o a veces lo veo verde, morado, y en la noche lo veo negro. Entonces, ¿por qué me dices que es azul? Entonces, ciertamente cada quien tiene una forma de ver las cosas. Pero realmente, ¿de qué color es el cielo? Azul. Bueno, al final de cuentas, digamos que La distancia es oscura. primero hay que definir qué es el cielo. Exacto. Y una vez que definamos lo que es el cielo, entonces ahí es donde cabe precisamente de que va a depender de cuál es el concepto que tenemos. ¿Cómo lo veamos? Entonces cuando hablamos de un absoluto, eso es así y no cambia. Eso es lo que es absoluto. Entonces no estamos nosotros muy familiarizados con verdades absolutas. Todos son verdades relativas. Precisamente eso que estamos haciendo ahora, eso es para tener una verdad absoluta. Y entonces todos juntos ahora sí digamos, no, que Hashem es uno, sí es uno. Todos decimos al unísono, es uno. Y hasta cantamos la canción de Pesach, ¿no? ¿Quién sabe uno? Yo sé uno es Hashem, ¿no? ¿Quién sabe dos? Yo sé dos. Dos son las tablas de la ley. Pero ya estamos todos al unísono, partiendo de lo que es absoluto realmente. Entonces, bueno, la verdad absoluta es Hashem y el uno absoluto es Hashem. No hay otro tipo de uno. Las matemáticas están muy cercanas, pero es un uno relativo, porque no hay una existencia, simplemente es una cuestión, digamos, abstracta. No hay forma de materializarlo. Y el uno relativo, pues sí, ese uno de las matemáticas me dice que eso es uno, pero a su vez, si yo me voy a con un microscopio veo esto, me doy cuenta que no es uno, es un montón de cosas. A ver ya la composición de esto. Entonces todo va a depender también de a qué grado de precisión lo quiero, pero al final de cuentas no es un uno absoluto. Conclusión, no es un uno absoluto esto. Pero Hashem, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo puede conocer?
Nadie. Entonces eso es lo que lo hace absoluto, que Él nunca va a cambiar, y cada vez que nosotros nos hagamos referencia al santo bendito Él, al eterno, es algo inclusive, algo inconcebible para nosotros, porque decir eterno por encima del tiempo, no le afecta el tiempo, Él no envejece. Entonces, no, pero ¿cómo no? Si ahí dice el profeta que Él es un anciano de días. ¿De cuántos días? A ver, según tu interpretación. No, es que como que tiene como entre 90, 100. Ya es la interpretación de la persona, es anciano en días. Si siempre ha existido, o sea, no hay manera de concebirlo. Solamente es un concepto que nos dice el Rambam, que Hashem, cuando le dice a Moshe, escribió ese libro en el lenguaje del hombre, para entenderlo. O sea, así como tú debes respetar a un anciano de muchos días, ese es el respeto que debes tener para el Creador, porque eres el anciano más longevo que hay en todo el universo. Que sigue existiendo y va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, digamos que son analogías cuando dice el brazo del Eterno, que fue Hashem el que lo sacó y no un ángel al pueblo. Con brazos extendidos, ¿no? Entonces ahí que Hashem tiene un brazo, no tiene un brazo. Perdón, ahí también hay un concepto, ¿no? Porque, por ejemplo, en un salmo que dice que para Dios un día son como 1000 años o más, ¿no? Ajá. Entonces, si estás hablando de un anciano de días, estás hablando de un anciano como de 3000. Entonces multiplicamos 1000 por... ¿No? O sea, pero yo digo más que nada en el conocimiento, yo creo, ¿no? Sí, Para hacer eso. sí, de hecho eso que usted menciona está también escrito, y alguien ya el doctor Schroeder, él precisamente también hizo un cálculo empleando esos números, diciendo, bueno, es que según el Teilim dice que un día equivale a 1000 años, es un día del Eterno. Pero dice, bueno, sí, pero un día aquí, o sea, igual tenemos que definir ahí el Jajam Schroeder precisamente se va a eso y dice, güey, ¿un día qué? Y entonces empieza a hacer cálculo y dice, ok, mira, es que un día, si hablamos de un día luz, entonces hacemos una multiplicación y ¡prum! Como arte de magia, salen casi 150,000 millones de años. Entonces, haciendo énfasis de que ese día, en realidad, falta el marco de referencia. Entonces, no es tan literal. Entonces, a eso se hace referencia. O sea, el uno, bendito es, puso un lenguaje humano, pero a medida que vamos en tiempo hacia atrás, vemos que la altura espiritual en conocimiento era mucho más grande. Aunque hoy tengamos toda la tecnología que tengamos y digamos, no, es que yo hoy estoy superior a mis ancestros. Bueno, será en cuestión tecnológica, pero en conocimiento somos más chiquititos. Porque si nos remontamos a los filósofos sabían de todo. Filosofía, matemáticas, medicina, le tiraban a todo. Una pregunta iban con el filósofo. Entonces, hablando de los griegos, si nos vamos más atrás, Moshe Rabbeinu sabía de todo también. Y más todavía Abraham. Y Abraham todavía nos remontamos a Noah. O sea, son estaturas muy grandes que de alguna manera digamos que hoy nosotros en espiritualidad hemos bajado, pero en conocimiento hemos avanzado. Por eso nosotros hemos materializado más. O sea, este mundo cada vez es más material. Pero porque hemos, digamos, convertido ese conocimiento, la sabiduría ha bajado y el conocimiento ha subido. Pero entonces aquí viene ya un tema muy interesante. ¿Qué es sabiduría y qué es conocimiento? ¿Por qué razón dice el santo bendito él? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, porque tenemos conocimiento, pero no es conocimiento de Dios. Las personas de antaño tenían el conocimiento de Dios más fuerte, más sólido. Esa es la diferencia. Ok, capítulo 9. La explicación de que Dios es el uno absoluto y no existe ningún otro uno absoluto fuera de él. El argumento para probar que el creador es el uno absoluto y que no hay otro ser absoluto fuera de él es el siguiente. Cualquier cosa compuesta solo puede ser creada mediante la asociación de las partes que la componen. Es decir, cuando esas partes individuales son recolectadas y unidas, por lo tanto toda asociación parte de la unicidad de cada uno de los elementos que la componen. Por otro lado, la existencia de cualquier cosa definida como compuesta es inconcebible. Si negamos la división de las partes que la componen, pues la composición se aplica únicamente a lo que es más que uno. Por lo tanto, toda división parte de la multiplicidad.
Baruch Hashem. Entonces, puesto que hallamos evidencias de composición, combinación y orden en el mundo, en sus principios generales, en sus detalles, en sus partes, en sus raíces y en sus derivados, es obligatorio que la asociación y la división se encuentren en cada una de estas cosas y que su origen se halla en la unicidad y en la multiplicidad. Esa es la conclusión obligatoria en base a lo que fue preestablecido en los dos párrafos anteriores. Ahora bien, la unicidad precede a la multiplicidad por naturaleza, tal como el número 1 precede a los restantes. Esto determina que la causa remota de toda cosa que sea plural, la primera causa de todas, no puede ser plural en sí misma. Considerando que la cadena regresiva de las causas debe tener un final, la causa primaria, y dada además la imposibilidad de que algo se haga a sí mismo, resulta imposible que la causa primaria de todas las cosas que exhiben unicidad y multiplicidad sea, al igual que ellas, singular y plural a la vez. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar con esto? Que el uno absoluto es algo que es, digamos que singular. No hay nadie que se le parezca, no hay nada que se le pueda, digamos que adjudicar. Entonces, dado que la causa primaria no puede ser plural ni tampoco una combinación de singularidad y pluralidad, ello determina que ésta sea una en el sentido más absoluto. Y ya hemos establecido antes que al remontarnos hacia atrás en las causas, cuanto más ascendemos, menor se hace su número, hasta llegar a la raíz de todos los números, el uno absoluto, y uno absoluto es el creador, bendito es. Entonces, a partir de lo cual se crea todo, ese es el uno absoluto, ese es Hashem, el Kadosh Baruj Hu. Es sabido que cualquier propiedad accidental en cierto objeto o elemento necesariamente debe constituir la verdadera esencia de algún otro, siendo imposible separarla de él mismo sin provocar que éste deje de existir como tal. Ejemplos de estos son el calor en el agua caliente. El calor es una propiedad accidental en el agua, pero en el fuego es esencial y constante. Y la humedad en los objetos mojados, la humedad es una propiedad accidental en los objetos, pero en el agua es esencial y constante. Entonces va a depender también de cuál es nuestra base, de qué estamos hablando. Entonces aquí en el caso del absoluto no hay nada que se le atribuya. O sea, no podemos decir Hashem sonríe, Hashem tiene un rostro, Hashem mide tantos metros, nada de eso se le atribuye al creador, porque al decir absoluto es que trasciende, y al ser trascendental no hay forma de poderlo medir, no hay forma de poder decir nada de él. Entonces, entender eso también, el absoluto no lo podemos conocer. Como dijo el profeta, ¿a qué me compararás? ¿A qué me vas a hacer igual? Y además también en otra parte dice el profeta, mis pensamientos son superiores a tus pensamientos y mis caminos a tus caminos. Entonces, entendiendo ello, eso es el uno absoluto a lo que hace referencia. Entonces, bien, también se sabe que cuando hay una propiedad accidental en cierto objeto, solo puede haberla recibido de otro objeto en cierto objeto. Esto solo pudo haberla recibido de otro. Donde aquella propiedad es esencial, por ejemplo, el calor en el agua caliente es una propiedad accidental que le fue transferida al agua directamente del fuego, en donde el calor es esencial. La humedad presente en ciertos objetos, ya vimos que es debida a otros objetos. De tal manera que fue algo también accidental que fue transferido directamente del agua, en donde ella es esencial. Lo mismo podremos observar en todas las demás cosas existentes cuando estudiemos sus propiedades. Por ejemplo, en el caso de, decimos que el aire es caliente. ¿Por qué es caliente? No es una propiedad intrínseca, vemos que la va a adquirir. Esto primero se da, o sea, cómo se da primero, el viento que sentimos, esa brisita, cómo se produce. Entonces, para ello, digamos que físicamente, pues sabemos que debido a la orografía, ¿verdad?, del terreno, vamos a ver que las partes altas se calientan antes que las partes bajas. Entonces, el aire que está en contacto con la superficie se va a calentar más rápidamente a comparación con las otras partes frías, y entonces el aire caliente tiende a subir y el frío a bajar, de manera que al calentarse este aire se eleva y el aire más frío baja, entonces ahí empieza a haber un pequeño ciclo, y si eso lo hacemos ya a una dimensión más grande, podemos entender entonces ya lo que es una dinámica atmosférica, cómo es que se forman las nubes, los diferentes estados de la materia. El agua es el único elemento que puede tener los tres estados de la materia, que ya sabemos que es Sólido, gaseoso, líquido. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Y el cuarto de la materia cuál es? El plasma.
El plasma, que ya dijimos que por su analogía al plasma sanguíneo, pero en realidad es un gas que se comporta como partícula cargada. Entonces podemos aplicar el mismo razonamiento al significado de la unicidad, estableciendo una analogía. Dado que la unicidad es, como señalamos, una propiedad accidental en cada cosa creada, ello determina que debe ser una propiedad esencial, perpetua y absoluta en la causa fundamental, más literalmente en el origen fundamental de todas las cosas creadas, y que de esa causa todas las cosas existentes hayan recibido la cualidad de la unicidad como una propiedad accidental en ellas, como ya explicamos. Entonces cada uno de los elementos que hoy existen van a tener ciertas propiedades. Esas propiedades que van a tener no fueron, digamos, que de alguna manera ya nacieron con ellas. O sea, anteriormente algo ocurrió que hizo que las tuvieran. Entonces, así como decíamos que todo elemento va a poder tener origen en el hidrógeno, y que a medida que se hace más pesado ese elemento va a crear materia, digamos, que más burda, de la misma manera todo lo que está en esa creación, ahí es donde la Kabbalah nos dice: Hashem lo creó a través de 10 expresiones. Esas 10 expresiones fue lo que trajo esta realidad, y que además detrás de esas 10 expresiones están el Aleph Bet, que como decíamos con ese microscopio de lo que nos cuenta Rabbi Yehiel, que como ya al ver los tejidos se puede saber qué es, que ahí están las letras hebreas ahí. Entonces ahora podemos entender con más claridad a qué se refería Moshe Rabbeinu cuando dijo que Adán veía la esencia de cada ser viviente. Entonces él vio al perro y dijo Kele, ¿verdad? Y entonces a decir Kele, ¿por qué Kele? Ya dijimos, son las mismas letras que son Kol Lev, todo corazón, y esa es una de las peculiaridades que va a tener el animal. El perrito es todo corazón. Entonces decíamos que el caso de Sipor y Sefardea. Sipor es ave, Sefardea es rana, pero uno dice, bueno, ¿y ahí cómo? O sea, ¿cuál es la relación entre las dos? Bueno, digamos que en el caso de Sipor, ahí vemos que tenemos una Sadik, es la raíz también de Sefardea. Entonces esa raíz la tiene tanto el pájaro como la rana. Ahora bien, ¿esa esencia a qué se debe? Lo que están oyendo. Y la rana es lo mismo, es ese sonidito, y esa es la raíz, y por eso tienen esa misma raíz pájaro y rana. Entonces esa es parte de la esencia del animal, y así cada animal, Adán era capaz de ver la esencia que tenía el animal. Aunque la unicidad absoluta no se encuentra en las cosas creadas, al investigar la unicidad existente en las cosas creadas, en ningún caso hallamos que ésta sea de carácter permanente o absoluto. No obstante, cuando el término uno es empleado para referirse a cierta clase de especie o individuo, a sustancias o accidentes, a cuerpos celestes o seres espirituales, a números o cualquier cosa numerada, es decir, cualquier cosa finita y limitada, atribuyéndoseles la propiedad de la unicidad, debemos saber que su designación como uno expresa una denominación figurativa, pues cada una de estas cosas es una simple suma de componentes a la que colectivamente se las llama uno. Tal denominación puede obedecer a que estas cosas se asemejan entre sí o a que cooperan mutuamente en algo en común. No obstante, cada una es plural en esencia y se encuentra sujeta a todo lo que involucra diversidad, cambio, división, contradicción, combinación, separación, incremento, decremento, movimiento, reposo, similitud, forma y otras propiedades accidentales, tanto generales como particulares, a las que todas las cosas creadas se hallan sujetas. La unicidad absoluta no se halla en ninguna de las cosas creadas ni puede ser verdaderamente atribuida a ellas. Pues aquí ya también se nos viene a empezar a decir, no vas a encontrar al Creador en este mundo. Entonces eso es interesante, porque entonces ¿cómo? Vamos a ver. Dado que la unicidad existe en las cosas creadas como una propiedad accidental, y considerando además que todas las evidencias indican que el Creador es uno, podemos concluir con certeza que la unicidad que figurativamente se le atribuye a las criaturas deriva del uno absoluto. Es decir, esa unicidad que podemos ver en ciertas especies, de que es que es la última especie, o que esa especie es única, podemos decir que vienen de alguien que sí es único, y a eso también va a hacer referencia de que somos hechos a imagen y semejanza. Así como ahora sí está en Bereshit que dice, vamos a hacer una creación, vamos a hacer al hombre que será hecho a vuestra imagen y semejanza, de manera que nosotros sobresalimos de todas las especies, y cuando decimos hombre nos referimos a uno, y eso nos incluye a todos,
Y digamos que en ese sentido somos diferentes porque creamos, porque también buscamos esa unidad. O sea, la forma natural queremos estar unidos. No crean que los jóvenes quieren estar en fiestas porque Dios libre les guste tanto la fiesta, sino porque quieren experimentar la unidad. Y en verdad es eso, o sea, independientemente, aquí lo triste es que en la casa, en la familia, no la encuentran. ¿Por qué? Porque realmente los padres tienen la figura de autoridad. Y entonces digamos que ahí existe ya un límite. Entonces lo que ellos buscan es sus pares para tratar de unificarse. Pero en realidad lo que los mueve es eso, la búsqueda de esa unidad, porque su alma demanda unidad. Y entonces ya son uno para las parrandas. Entonces en ese momento, tal es la unidad que dicen, es que no tenemos música, yo traigo el estéreo. Es que nos faltan cerveza, yo llevo un cartón. Y entonces empieza la unidad. No tenían nada ya de repente ya armaron la fiesta. ¿Sí? Entonces digamos que es parte de la esencia del alma. Esa unidad lo busca el alma busca conectarse con otro. Continuamos entonces. La unicidad absoluta puede ser atribuida únicamente al creador del universo. Él es uno absoluto y no hay otro, uno absoluto fuera de él, como ya explicamos. Todas las características del concepto de la unicidad absoluta que hemos venido mencionando se acusan a él exclusivamente. Asimismo, toda forma de pluralidad, accidente, cambio, movimiento, semejanza y todo lo que no se ajusta a la unicidad absoluta es inaplicable a él. Como dijo David, grandioso es todo lo que has hecho, eterno mi Dios. Tus maravillas y tus pensamientos son por nosotros. Nada puede compararse contigo. Teilín 46. La escritura añade, ¿a quién me compararán? Dice el santo, de modo que yo pueda tener a alguien parecido. Yeshayahu 40:25. Y dice, ¿con quién pueden comparar a Dios y qué apariencia pueden atribuirle? Yeshayahu 40:18. No hay como tú entre los dioses eternos, ni hay obras como las tuyas. Teilín 86:8. No hay nada como tú, eterno, tú eres grande y grande es tu nombre en poder. Yirmeyahu 10:6. Ha quedado explicado y demostrado que el creador del mundo es uno en un sentido absoluto y que no hay otro, uno absoluto fuera de él, pues siempre que el término uno sea aplicado a algo que no es el creador, aunque se trate de algo que en determinado sentido sea uno, nunca dejará de existir un segundo aspecto en él que manifieste pluralidad y que en consecuencia le impida ser un uno absoluto. Como dijimos, el creador no obstante es uno en todos los sentidos, como ya hemos explicado. Lo que hemos mencionado en lo que concierne a ese asunto debería bastarle a quien posee entendimiento. Entonces aquí vemos entonces que la unicidad del Eterno hace referencia a lo que no cambia, a lo que en todo instante, en todo momento, siempre va a ser así. Entonces Hashem no va a cambiar. Cuando venga alguien, Dios libre. Bueno, de hecho ya llegaron, ya vinieron a nuestras vidas y nos dijeron, ¿sabes qué? Que resulta que Hashem cambió su Torah. Y resulta que el pueblo de Israel ya no es el pueblo elegido. ¿Qué crees? Ahora somos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que allí, si tenemos el concepto de unicidad absoluta, entenderíamos que eso no puede ser. No existe tal cosa porque Hashem no cambia. El decir que uno es absoluto es que no va a cambiar, pero hablamos en todo el aspecto general, inclusive en lo particular. O sea, si Él dijo, no te voy a abandonar, no te va a abandonar. Si Él, ahora sí que cada aspecto que dijo que Israel es su pueblo, Israel va a ser su pueblo. Hasta que ese mundo, Dios guarde que sea pronto, deje de existir. Entonces, eso es el uno absoluto. El que establece y las cosas son así. Ok, hasta aquí algún comentario, pregunta. Entiendo que dice hagamos al hombre, no se refiere al pueblo de Israel, a la Torah y a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, de hecho que habla es el creador y dice hagamos al hombre a vuestra imagen, a vuestra semejanza. Entonces digamos que el uno absoluto es el creador. Entonces cuando dijo hagamos, ahí le dio una cualidad al hombre. Vas a crear igual como yo creo, a vuestra imagen y semejanza. Así como yo con mi palabra creo, también tú eres capaz de creer con tu palabra. Y esa es una realidad. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hablo y digo cosas que no debo, estoy creando esa realidad. Si yo de repente, Dios libre, o sea, por esa razón, sobre todo con los hijos, si uno les dice, Dios libre, eres un tonto,
estamos creando esa realidad para nuestros hijos. Por eso es que no se debe uno referir a nadie con palabras despectivas. Creamos. Además de eso, también cuando la persona dice, ay, vamos a robar, y aunque lo dije de broma, Dios libre, o sea, no, eso te va a llevar finalmente a robar. La broma no existe, dice Shlomo Amelia, que aquel que dice, lo dije de broma, en realidad salió lo que está en su corazón. O sea, eso así de tremendo es. De manera que cuando decimos cosas que no debemos decir, lo que se asoma es lo que está en el corazón. Y precisamente tuve una charla con el rabí hace la semana pasada, en referencia, porque yo me quedé con la duda, porque si quienes se percataban, yo le hice una pregunta al moré y le preguntaba yo que hasta qué grado se podría, digamos, que jugar o vacilar cuando se está en una fiesta, ¿no? Y estamos en la fiesta y a lo mejor empezamos a jugar en esa fiesta. Y entonces el moré me dijo que sí, que no había ningún problema, pero sin embargo, yo le soy sincero, no me satisfizo su respuesta, porque yo considero que cuando se está en un momento, digamos, que de unión, además también de una fiesta con ese sentido, es importante lo que se dice. Y entonces le preguntaba yo al Rab, le dije, Rab, deme una respuesta en base a esta situación. Y lo que el Rab me dijo, mira, Yeshia, en el hasidismo, es más, el Rebbe Nachman dice, tú sabes que él ve toda la cuestión espiritual. El Rebbe Nachman enseña que cada palabra que sale de nuestra boca refleja nuestro interior. Entonces no podemos, todo lo que sale dentro nuestro va a ser algo en el interior que hay que trabajar. Y entonces me dice, si alguna persona llegase, se está en una fiesta y, por ejemplo, o sea, porque se da, digamos, de los medios que venimos nos tendemos mucho a guasear, pero hay cosas con las cuales no se puede guasear. O sea, hay excepciones. O sea, por ejemplo, ponerme un talí y decir, ¡hey, somos superhéroes! O sea, ok, sí, en un sentido profundo sí, vamos a hacer un rezo, vamos a cumplir una misbos y somos judíos, pero si yo no soy judío y me lo pongo y digo que soy un superhéroe, parecería que me estoy mofando del sitzido, del talitot, ¿no? Talitot, sí, todos nos ponemos, ¿no? Entonces, digamos que ahí no va. O sea, lo que me dice el Rab, o sea, hay momentos para todo. Entonces, cuando estás haciendo un acto de santidad, no podría ir, y además también tenemos que aprender a tener respeto a cada cosa que hay, digamos, en el judaísmo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un acercamiento. Entonces, bueno, finalmente me dice el Rab que es importante el hecho de cuidar esa parte, en base a lo que se dice. O sea, es importante cuidar nuestra habla. El habla es lo que va creando nuestra realidad, y muchas veces, por no cuidar lo que decimos, nos ponemos obstáculos nosotros mismos. Entonces, en ese aspecto somos como el creador. Además, dicen los sabios también que así como él es infinito, nosotros somos cuasi infinitos. No vamos a ser infinitos como Hashem, pero somos cuasi infinitos. De tal manera que la grandeza que podemos obtener cada uno de nosotros va a ser dependiendo del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros. Sí, porque somos finitos, porque tenemos límites. Y yo le pregunto, ¿y guasear viene de guasón? Sí, de guasón, de que se ríe todo. De eso, de guasón, guasear. Sí, qué bueno que entendió. Sí viene de guasón. Nada más, también, ¿no podemos matar una mosca? Sí, digamos que siempre y cuando sea por diversión, ¿verdad? De que hay moscas, pues, matar moscas, no. Digamos que no, es solamente en el aspecto que causa una molestia. O sea, estamos comiendo y pasa por acá. Y nada, estamos así, ¿no? Entonces ahí sí se nos permite matar una mosca. Igual las cucarachas, sabemos que son focos de infección. Entonces no es no vemos una cucaracha y wow, una cucaracha. Ve por tus amiguitas, ¿no? Y vamos a... O torturarlas. Sí, no, digamos que no, o sea, si vas a matarla, listo. Sí, porque las plagas están permitidas porque son nocivas para la... Exactamente, para la salud, o sea, pueden hacernos daño, pueden ser foco de infecciones,
Entonces, de alguna manera, digamos que no es bueno tener plagas. Entonces, si eso puede ser cualquiera, o sea, cualquiera, ya hablando de que ya de repente tenemos más de 80 arañas en la casa y ya no aparecen cuando no deben, de repente en la sopa y demás, entonces ya es que hay que trabajar con esas arañas. ¿O qué las generan? O buscar el por qué. Buscar por qué razones, o sea, hay hormigas, si hay digamos que sí hay que hacer limpieza y efectivamente ver qué es lo que está trayéndoles. Ahora, lo que es también importante es que muchas veces lo que atrae a las plagas es nuestros comportamientos que no son limpios, no son correctos. Entonces, en realidad todo es espiritual, o sea, si tenemos plagas, tengo que hacer una introspección y tratar de ver por qué razón esas plagas vinieron a mí. Entonces, Baruch Hashem, ahora sí que todo está controlado y dirigido por el uno absoluto. ¿Y en Shabbat se pueden en Shabbat, pues solamente que estén molestando mucho. Pero digamos que ahí, de preferencia, tratar de sacarlas, de preferencia. Si no, si ya es casi imposible que la sacan y vuelve a entrar, pues bueno, ya, perdón, Ash. Pero inclusive a veces hasta un resto. No. Bueno, el Nojida tiene, el Yudí es más restricción. Ahí sí, el Yudí me parece que no puede matarlas. Me parece, no sé, ahí habría que preguntar bien allí. Pero tengo ahí la duda. Pero el Nojida sí puede, digamos, que matar a los animales, solamente que esté rezando el Yudí y sea algo que ya de plano no se puede. Nada más que no la mate con el Sidur. Hay que agarrar así. No, de una forma diferente. Sí. Bueno, o sea, yo una vez escuché el caso de los golems, que jajamín muy grandes hacían golems. O sea, eso también se ve la parte del ser humano que puede dar vida, ¿no? Pero no puede dar otra cosa que solamente la cara de la mujer. Exactamente. Sí, pues de ahí surge la historia de Pinocho, ¿no? Un golem, sí, es un golem, exactamente, es un golem. ¿Se va a ver Hashem? ¿No? le dice una persona a Dios, le dice, oye, Dios, es cierto que tú tienes que 10,000 millones de pesos es como 50 centavos para ti. Sí. Oye, y es que dicen que 1,000 años para ti es como un día. Sí. Están los 50 centavos, espérame un día. Entonces, si se lo conceden, la rotación cambia, todo cambia. Porque de hecho la explicación que da el doctor Schroeder es esa, de que cuando se empezó a formar el universo había una diferencia de rotaciones. Y entonces, dependiendo qué partes se esté midiendo, es lo que está reflejando la rotación. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, el Sol es un caso. El Sol tiene una rotación diferencial. Si uno mide la rotación del Sol, no es la misma. Vamos a ver que el ecuador tiene un tipo de giro, los polos tienen otro. Y esa es la razón por la cual se crean manchas solares. Por el campo magnético se hace una maraña cada 11 años y cada más o menos 5.5 años es cuando se empieza a crear digamos que un campo magnético desordenado. Y empiezan a aparecer lugares de más campo magnético que son las manchas oscuras. Pero eso también no quiere decir que esté creando problemas para catástrofes. No, porque ese ciclo está siempre. Hay un ciclo de 5.5 años, que son las manchas solares, el de 11 años, que digamos que es continuación del mismo. Eso será un ciclo, digamos que semimagnético. O sea, ahí hay un ciclo magnético cada 11, cada 22. Ya es un ciclo completo y ahí sí se da un cambio de polaridad. Pero eso es un ciclo de cada 22 años que es impresionante porque coincide con el rezo que se hace por el Sol. Cada 22 años se hace un rezo al Sol, que es porque se dice que el Eterno está renovando. También se hace también ajá, digamos que ese es el Birkat Levana, que se hace la santificación de la luna. Entonces allí lo que se hace es, a partir de Rosh Hodesh hasta antes de la luna llena, cuando se vea la luna, de preferencia en Shabbat,
hacer esa bendición especial por la luna. Ahora, para Israel tiene un sentido muy grande, porque Israel cuando ve la luna dice así, como que dice la luna está muy lejos y yo no la puedo alcanzar, ¿verdad? Pero allí lo que debe aparecer en la mente de cada uno de nosotros es que tenemos que ser como la luna. La luna, ¿de quién recibe la luz? Del sol. Entonces el sol es Akadosh Baruj Hu. Entonces cuando es el punto donde más luz da la luna, cuando tiene el sol, digamos que está casi en línea, ¿no?, con el sol. Entonces es cuando está más apegado a Akadosh Baruj Hu. Entonces la luna viene a recordarle a Judy que tiene que buscar a Hashem. ¿Cuándo está llena? Digamos, no, cuando empieza a crecer, porque es en el periodo de crecimiento, cuando se hace la bendición, y se hace un periodo de crecimiento para pedirle al Eterno que siga creciendo la espiritualidad, que siga uno conectándose para llegar a ser una luna llena. O sea, así como la luna refleja toda la luz del sol, así que uno de nosotros refleje la voluntad de él. Y después ya empieza a decaer, otra vez hasta la oscuridad, pero eso habla de una dependencia del Creador. O sea, la luna enseña que dependemos de Hashem. Baruch Hashem. Una pregunta más. Sí. Bueno, tal vez no es del tema, pero por ejemplo, ¿las moscas también fueron creadas en el día de la creación? ¿O eso, las moscas se crearon después? Pues de hecho todo se creó, digamos que en los primeros 6 días fue creado todo, el séptimo se dice que el Eterno descansó. Entonces todo lo que existe en este mundo se creó en los primeros 6 días. Inclusive dicen los sabios que todos los milagros que después ocurrieron también. O sea, el que se abra el Yam Suf, que el sol se detuviera con Yoshua bin Nun, con Moshe. Entonces todos esos fenómenos se crearon desde el momento de la creación. Nosotros fuimos creados desde ese momento también. Lo que va a seguir pasando se creó en ese momento. Todo, o sea, nuestros hijos, todo fue pensado y creado desde la creación. Entonces por eso desde ahí ya se habla de que ese es un absoluto. O sea, él ya lo contempló todo. Es más, por esa razón vemos que él, al estar por encima, ve todo. Entonces digamos que para poder traer ese mundo a su creación, lo creó antes todo, así como cuando hacemos un programa informático. Yo hago un programa y ya pienso en un videojuego, por ejemplo, nada, vamos a empezar aquí, luego esto y estos niveles y así, y al final pongo un final feliz. Entonces de alguna manera, digamos que los videojuegos nos vienen a enseñar esa parte, que Hashem creó todo con un propósito, que al final seamos felices. En la parte de las almas, ¿no? O sea, cuando escoges un avatar y todo eso, ¿no? O sea, igual con tu cuerpo, ¿no? O sea, escoges cierta forma para cumplir con cierta misión y todo eso. Eso es lo muy bonito. Sí, bueno, sí, o sea, es que todo es para nuestro bien. De hecho, cuando salió el pueblo de Mizrahi, estaba yo viendo un pasaje y que se detuvo el sol. ¿Sí? ¿Se detuvo o no? De hecho, digamos que en las guerras que tuvo Israel, ahí fue donde el santo bendito, él muchas veces detuvo el sol. Porque precisamente lo que iba a darle la victoria era la luz. Entonces en la oscuridad ya no había guerra. Entonces se detuvo el sol y hubo un libro que no sé la veracidad realmente, que leí hace mucho tiempo, donde se habla de este relato. Se dice que Yoshua bin Nun más o menos retrasó el sol como mediodía, es decir, lo detuvo y entonces había un mediodía perdido. Y entonces hace no mucho leía yo un libro que no dice la fuente, o sea, eso no tiene una fuente que uno pueda ir y a ver quién publicó eso y quién hizo el cálculo, pero él ahí hacía mención, la persona que estaba platicando, porque él se hace pasar como un científico de NASA y hace énfasis en que hace tiempo ellos hicieron un software para poder saber la posición de las estrellas, y entonces se remontaron, digamos que al principio de todo, pero no les cuadraba, o sea, empezaban a correrlo y no, y entonces resultó que tenían un problema de que les faltaba mediodía, porque ya habían considerado el de Moshe. Sí. Pero no habían considerado el de Yoshua. Y entonces dicen que cuando agregan ese mediodía, todo que jaló a la perfección. Ya pudieron posicionar, digamos que constelaciones, estrellas y demás. Pero yo hoy sigo con la incógnita de quién fue el que, digamos, porque no existe un artículo científico como tal, ¿no?, que avale eso. Pero es un comentario ahí que es interesante, como interesante lo platica. Tengo que
una pregunta. Por ejemplo, es que ahí decimos se detuvo el sol, pero sabemos científicamente que realmente la Tierra es la que está rotando y hace que pues, el día y noche, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender que se detuvo el sol? Digamos que hubo un periodo de más luz, en el sentido de que ciertamente Hashem era el DJ, ¿no? Le hacía la Tierra. Entonces, así como el DJ, aquí mueve los discos, así agarra el planeta. Pero fue más bien, se refiere a que hubo más luz. Sí, o sea, lo que realmente era un día, duró un día y medio el sol, ¿no? La luz solar. Sí, inclusive en los cascos polares se puede ver digamos, efecto, ¿no? O sea, un día dura 6 meses. Sí. Y la noche dura 6 meses. Entonces, que haya sido media día, pues. Un poquito. Sí, 6 meses en los pobres aquí medio día. No, inclusive, por ejemplo, no nada más en los cascos polares. En Grecia, que estamos hablando del Mediterráneo, hay noches que son las 12 de la noche. Muy largas. Está de luz, está con luz. Pues de hecho, de la experiencia que les platiqué la vez pasada cuando estuve en Polonia, o sea, yo me oscurecía a las 8 de la noche. Y un día me paro, bien espantado, porque veo un sol pero bien radiante. Dije, me quedé dormido, la charla, híjole. Entonces me empiezo a vestir, salgo volado y pues veo todo vacío, las calles vacías y todo. Y volteo a ver el reloj a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, entonces yo me quedo así. Incluso no tanto en otros países, sino también aquí mismo en México. Una vez me fui a trabajar y dije, wow, ya llegué tarde, me van a arrestar, ¿verdad? Cuando era militar. No, era temprano, pero el solezazo y ahora. Me dijeron, muy bien, Teniente Martín, llegó usted muy temprano. Pero así, no, sí, ahora sí que va teniendo los cambios, ¿no? Con razón se me hace usted así como de militar, ¿eh? רוני בלילה, רוני בלילה לראש השמורות, קומי רוני בלילה, רוני